sustancia que va desde el 0 a 14, siendo el 7 el neutro, y de 0 a 6 va a ser un pH que es ácido, y de 8 a 14, ¿cierto? Va a ser un pH que va a ser conocido como básico o alcalino. Ahora, dijimos que también que los pH, ¿cierto? De las personas, o sea, los pH los podemos calcular o determinar en cualquier tipo de orden de cosas, en alimentos, en personas, etcétera. Y dijimos también de que el pH lo podemos calcular, ¿cierto? De dos maneras, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos maneras para recordar? La primera forma que tenemos de poder calcular ese pH es ocupar una relación matemática, ¿cierto? Que dice que el pH más el pOH van a sumar 14. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que recordar. Esta es una relación matemática, entonces, que dice que ambos valores van a sumar 14. Ahora, tenemos que recordar también que dijimos que la escala es solo de pH. Si yo tengo el valor solamente del pOH por sí solo, no puedo decir que una sustancia es ácida o básica. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo que el pOH es 2, ¿cierto? No puedo decir que eso es ácido, porque la escala es una sola y es la escala de pH. Después dijimos también que el pH lo podíamos calcular con la fórmula, ¿cierto? Espérame un cachito. Ahí sí. Que el pH también lo podemos calcular con la fórmula menos logaritmo, ¿cierto? De la concentración molar, que eso significa el corchete cuadrado, de H más. Ya así podemos entonces también calcular, el pH. Entonces, esas son las dos formas en las cuales yo tengo de poder calcular el pH. Decir que pH más pOH vale 14, o también decir de que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dijéramos, si yo les dijera, por ejemplo, que termine el pH de una solución, ¿cierto? De una solución. Acá yo le pongo de todavía no tienen que anotar nada, ya solamente estamos haciendo un recordatorio de la clase pasada. Ay. Entonces, recordando lo de la semana pasada, dijimos que primero dijimos que el pH más el pOH van a sumar 14 y que el pH se puede calcular como menos logaritmo de la concentración. Entonces van a existir tres formas en las cuales yo le puedo preguntar que usted calcule o determine el pH. La primera es decir de que determine el pH de una solución de pOH 4. Entonces, ¿eso lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a decir de que el pH, ¿cierto? Dijimos que el pH más el pOH tienen que sumar siempre 14. Entonces, si el pOH vale 4, estos dos siempre van a sumar 14. Entonces, si yo les digo que el pOH vale 4, el pH, ¿cierto?, va a valer 10. Ese va a ser su resultado. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque el único dato que me están dando numérico, ¿cierto?, es decir el pOH. Y de las dos, la única relación que me sirve es la primera. Después dice, determinar el pH, ¿cierto?, de una solución 0,008 molar. Entonces, ya no me serviría ocupar para este ejercicio, ¿cierto?, la primera relación matemática. ¿Por qué no me serviría ocuparla? Porque esa la voy a ocupar solamente cuando me den el valor del pOH. Ahora lo que me están dando es una concentración molar. Entonces, como me dan una concentración molar, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a decir, ya. El pH de la solución lo voy a calcular como menos logaritmo, ¿cierto?, de la concentración, que en este caso es 0,008
0,8 y eso yo lo calculo, ¿cierto? En mi calculadora científica o en su celular, pero tiene que ser una calculadora que tenga la aplicación del logaritmo. Y usted pone menos logaritmos de 0,008 y eso le va a dar 2,09. Dijimos que el pH es una escala que mide el grado de acidez, pero no tiene una unidad de medida, no es 2,09 pH, no tiene una unidad de medida, no es ni gramo, ni metro, ni litro, ni kilómetro, ni nada. Solamente es un valor numérico. Y después tenemos, ¿cierto?, cuando dice que determina el pH de una solución de 2 gramos de HCl en 5 litros. Entonces, ya no podría ocupar la primera relación matemática, ¿cierto?, porque no me dan el valor del pH, y tendría que ocupar la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre la letra B con la letra C? Que en la letra C el dato de la molaridad no me lo dan directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Recuerdo, ¿cierto?, que la molaridad va a ser el mol partido por el litro. ¿Ya? Entonces tengo que calcular primeramente los moles, después dividirlo por los litros y después, ¿cierto?, dividir ambos y una vez que tenga la concentración molar, recién puedo aplicar el pH. Ya todo eso nosotros lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender otra aplicación de lo del pH y después vamos a hacer algunos ejercicios en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en nuestro cuaderno? Vamos a colocar, cálculo de concentraciones a partir del pH. Eso es lo que vamos a poner. Cálculo de concentraciones a partir del pH. Cálculo de concentraciones a partir del pH. Entonces, nosotros aprendimos que si yo le doy la concentración a usted, perdón, si yo a usted le doy una concentración, usted puede determinar el pH. Ahora vamos a hacerlo al revés. Si yo a usted les doy el pH, ustedes me deberían dar la concentración. ¿Cómo nosotros vamos a determinar la concentración a partir del pH? La vamos a determinar haciendo lo siguiente en la calculadora. Dependiendo de la calculadora, si usted tiene esta, la negrita, ¿cierto? Hay una forma de hacerlo y en la calculadora hay otro tipo de calculadoras que es como similar, pero no tiene que apretar una tecla. Se lo voy a enseñar al tiro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para determinar entonces concentraciones a partir del pH, nosotros vamos a anotar siempre esto en nuestra calculadora. Vamos a anotar, vamos a apretar la tecla Shift, ¿ya? No, olvídense lo que dije. Vamos a poner algo antes de esto. Ponemos entonces cálculo de concentraciones a partir del pH y vamos a poner, para calcular las concentraciones, ¿ya? Para calcular las concentraciones a partir del pH, lo hacemos ocupando el antilogaritmo. El antilogaritmo, en la calculadora se determina de la siguiente manera. Ahí sí. Entonces, para los que están copiando ya en su cuaderno, recuerden lo mismo que le dije el otro día al grupo B. Yo puedo decir hoy día, un ejemplo, ya, necesito que me manden todas las fotos, o sea, las fotos de todo su cuaderno para mañana, con una nota directo al libro. Y si usted no lo manda, va a tener un 1. Es necesario que usted copie la materia. Si no la quiere copiar al tiro, no importa, pero quiero que la tenga copiada en su cuaderno para que así después usted no tenga problema. Ya, entonces ponemos cálculos de concentración a partir del pH y pusimos para calcular las concentraciones a partir del pH, lo hacemos ocupando el antilogaritmo, que en la calculadora se determina de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo se escribe el antilogaritmo o cómo se calcula el antilogaritmo en la calculadora? Uno debe apretar la tecla Shift, ¿cierto? Espérenme, es Shift, ya, después la tecla logaritmo, después el signo negativo, y después el valor del pH. ¿Ya? Entonces, anotamos la tecla Shift,
logaritmo, el signo negativo y el valor del pH. Entonces usted dirá, ¿pero cómo vamos a hacer esto, profesor? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, determine la concentración de una solución de pH 4.5. Igual a 4.5. Entonces, aquí, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que yo determine la concentración de una solución de pH 4.5. Antes nosotros calculábamos el pH, ahora nosotros vamos a calcular la concentración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestra calculadora? Usted aprieta la tecla Shift, ¿cierto? Aprieta el logaritmo, ¿ya? Y le va a aparecer esto. Espérenme, ahí sí. Le va a aparecer eso, no sé si lo logran ver, la verdad, que es como un 10. ¿Lo logra ver? Que es como un 10 medio raro. Ya, aprieta Shift, logaritmo, le va a aparecer esa tecla, aprieta el signo negativo y el valor del pH que yo le estoy dando, que es 4.5. Y usted coloca igual y le van a salir puros decimales. Esa es la concentración. Entonces, en este caso, la concentración, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? Entonces, el resultado de esto es lo siguiente. Si nosotros aplicamos eso, ponemos que la concentración de la solución es 0. Y vamos a ocupar dos decimales de la coma, después de la coma. En este caso, como aparece en puro 0, anotamos hasta el primer decimal. Y son 2, 1, 2, 3, 4 ceros. Son hay 4 ceros, el 3. A este resultado le ponemos M mayúscula o le ponemos mol partido por litro. Ahora, ¿por qué le ponemos unidad de medida a este valor y no al anterior? Porque cuando yo pido pH, el pH no tiene unidad, pero cuando yo pido concentración, la concentración sí o sí tiene que ser, ¿cierto?, en molar o molaridad. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿queda claro cómo se calcula la concentración a partir del pH? Por ejemplo, y de hecho yo podría probar esto. ¿Cómo lo podría probar? Si yo a esta concentración que me da le aplico el logaritmo, me tendría que dar 4,5 o cercano, porque no ocupamos todos los decimales. Si yo pongo menos logaritmo de 0.00003, eso me da 4.5. ¿Ya? Entonces estamos en lo correcto. Ya así usted podría, entre comillas, corroborar. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos el antilogaritmo? Lo aplicamos ocupando la tecla Shift, Log, ¿cierto? Me va a aparecer como un 10, anotamos el signo negativo, y después de anotar el signo negativo, anotamos el valor del pH que yo le doy. Por ejemplo, si yo les digo que el pH es 2, la solución de eso, ¿cierto? La concentración va a ser 0.01. ¿Cómo lo calculamos? Aplicando el antilogaritmo. Entonces, la pregunta es, ¿queda claro cómo se calcula o cómo se determina? Ahí Mateo puso que sí, Gaspar igual. ¿El resto les queda claro? Chris Lacey, súper. Ya, súper bien, ya, maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer cierto ejercicio, ya que yo les voy a ir solicitando a cada uno que ustedes me puedan ir ayudando. Entonces, estamos calculando concentraciones a partir del pH y también yo les podría dar el valor del pOH para que usted me calcule una concentración. Ya, entonces vamos a hacer 3 ejercicios para poder ir viendo si me van siguiendo o no. Ya, entonces vamos a poner acá ejercicios. Ya, ejercicio y vamos a poner aquí número 1. Número 1. Determine las concentraciones. Mucho desarrollo no tiene este tipo de ejercicio. ¿Y por qué no tiene mucho desarrollo? Porque como uno aprieta en la calculadora es como automático. ¿Ya? ¿Cuándo puede hacer ejercicio? Cuando yo, por ejemplo, supongamos que les dijera determine los gramos, y ahí es como más distinto porque habría que hacer otro paso más. Y ahora vamos a determinar solo concentración. Determine las concentraciones de las siguientes soluciones
de las siguientes soluciones, según su pH o pOH. Entonces vamos a hacerle una solución. Yo no sé si el celular tenga la aplicación del antilogaritmo, a no ser que tenga como una, ¿cómo se llama? Una calculadora científica descargada, pero la aplicación de por sí de la calculadora trae solamente el logaritmo. Entonces, quiero yo que usted haga, dice, determine las concentraciones de las siguientes soluciones según su pH o pOH. Una solución de pH 10,5, una solución de pOH 11 y una solución de pH 7. Entonces, quiero que usted haga lo que hicimos recién, anote los resultados y yo en 5 minutos le voy a preguntar cuánto le dio. Ya, mientras igual vaya anotándolo en su cuaderno para que le vaya quedando el registro. El día miércoles vamos a hacer una guía en conjunto y la vamos a hacer en forma de formulario, porque la prueba que viene ahora, ¿cierto? O la nota que va a venir ahora va a ser otro formulario, pero solamente de cálculo matemático. ¿Ya? Entonces es importante que usted desde ya se empiece a familiarizar con ese formulario para que así pueda trabajar. Todavía no vamos a dar fecha, no va a ser como este mes, yo creo que va a ser a mediados, a fines de mes o a principios del otro, pero es necesario que usted se enfrente a este tipo de preguntas, en realidad, en formas de alternativa. ¿Ya? Entonces, haga el ejercicio, anote cuánto le da y yo les voy a preguntar, ¿cierto? A cualquiera cuánto les dio. Entonces, aplicamos la tecla del antilogaritmo, que es shift, log, el valor negativo y el valor del pH que yo le estoy dando. Ya, revisemos entonces. Ya, dice, determine las concentraciones de la siguiente solución. Ya, entonces le vamos a preguntar, usted puede responder a viva voz o puede responder, ¿cierto?, por el chat. Entonces, Martín Hernando, ¿usted pudo determinar el primero? ¿Cuál es la concentración de una solución de pH 10,5? Ya, le dice que le dio 3,16. Solamente las voy a anotar y después las vamos a revisar, ¿ya? Entonces, Martín dice que aquí le dio 3, perdón. Dice aquí le dio 3,16. Ya, esa es la primera. Eduardo González, ¿tú me podrías decir en la segunda cuánto te dio? En una solución de pOH 11. Y aquí no hay mucho que calcular así como tan lento, ya no es que haya que calcular gramos, moles ni nada, ¿ya? ¿Cuánto le dio? Dice que la está sacando. Por aquí alguien me está respondiendo que le dio 3.
Y Maximiliano Cerda, ¿cuánto te dio la alternativa C? O sea, la alternativa C, la letra C, una solución de pH 7, ¿cuánto le dio en concentración? Puede responder a viva voz o por el chat. Maximiliano Cerda. Sí, pues por chat, dígame cuánto le dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 3 personas me han respondido antes que Maximiliano. Maximiliano, te estoy esperando. Ya, vamos a anotar el resultado que me dieron aquí otros compañeros, que era 0, ¿cierto? 0, son 6 ceros, 2, 4, ya no re feo los ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6 y el 1, ¿ya? Entonces, si yo estuviera con ustedes en una prueba y usted me pone esto como resultado, yo, ¿qué lo que haría? A todos los ejercicios que ustedes me colocaron, yo les pondría la mitad del puntaje. Ahora, ¿por qué les pondría la mitad del puntaje? Primero les pondría la mitad del puntaje porque no está la unidad de medida. Dice, determine las concentraciones. Si yo estoy determinando concentraciones, todos los resultados deberían decir M mayúscula o deberían decir mol partido por litro. Eso es lo primero. En el cálculo del pH, a mí entre comillas, en el cálculo del pH da lo mismo porque el pH no tiene una unidad de medida. Las concentraciones sí. Entonces a todas le vamos a colocar una M mayúscula o le vamos a colocar mol partido por litro. Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces le colocamos M mayúscula a todas o mol partido por litro. ¿Por qué? Porque yo estoy determinando, ¿cierto? Concentración. Y vamos a revisar. Ya, yo sé que todos somos, a ver, que no todos son rápidos y quizá algunas personas son más lentos de a lo mejor entender, qué sé yo, pero en esto no tiene mucha ciencia. Ya, de hecho, no hay que hacer ningún cálculo extra, sacar masa molar, no. Solamente en la calculadora uno tiene que colocar, ¿cierto? Shift, log, el valor, signo negativo, perdón, y el valor del pH que yo le estoy dando. Entonces, en la primera dice una solución de pH 10. Como tengo el pH, puedo obtener la concentración. ¿Cómo lo calculo? Digo, shift log, ¿cierto? Menos el signo negativo y 10.5. Y eso me da 3,16, que está en lo correcto, ¿cierto? El compañero, pero se les olvidó un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que al ladito, de manera